Madre mía, parece que no iba a llegar nunca el momento de lanzar este podcast. La semana pasada no pude, ya lo siento, pero es que llevo las últimas semanas trabajando en algo en lo que he puesto todo de mí y te quería contar aquí todo el proceso. Hoy vamos a ver la estrategia de la nueva web de mi negocio personal. Le he dado una vuelta de tuerca y me he cargado mi web de ignacioverges.com, así que no te muevas, que te lo cuento ahora. Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Ya hace tiempo que venía pensando que no tenía mucho sentido tener dos webs que al fin y al cabo son personales. Por un lado, la web de ignacioverges.com servía solo para alojar el podcast y contar un poco también mi parte emprendedora. Y por otro lado, mi web de estudioiber.com como estudio de diseño, que al fin y al cabo no dejaba también de ser una web muy personal en la que desarrollo mis servicios de diseñador freelance con colaboradores, sí, pero una web muy personal. En su día esto lo hice por el único motivo de separar mi faceta emprendedora de mi faceta de diseño, porque yo sentía como que si tenía un espacio para explayarme en la faceta de emprendimiento, no iba así a manchar esa web de Iber, que la dejaba más limpia en diseño, pero realmente me he dado cuenta de que no tiene ningún sentido. Además, como te contaba en el anterior podcast, me he dado cuenta que el contar aquí cómo hago las cosas me sirve directamente para conseguir clientes en Iber. Y es una manera muy buena. O sea, gente que ve cómo trabajo, le gusta y dice, pues quiero que lo hagas para mí. Así que este motivo aún hace que tenga menos sentido esta separación. A esto se le sumaba que mi web de estudioiber.com estaba ya muy desfasada y realmente veía que se había quedado muy atrás de todo el potencial y el aprendizaje que he ido adquiriendo en este tiempo respecto a cómo hacer webs que funcionen y que generen negocio. Así que mi web debía ser un buen reflejo de esto y no lo era. No lo era porque ya sabes que siempre pasa lo mismo, en casa del herrero cuchara de palo, y nunca encontraba un hueco para mí, hasta que tuve que plantarme y decir, oye, se va a hacer, cueste lo que cueste, ahora. En este tiempo me he dado cuenta de que lo que me hace especial, lo que representa mi identidad y me hace único de cualquier otro diseñador o diseñadora, ni mejor ni peor, simplemente diferente, es precisamente mi experiencia paralela como emprendedor. O sea, el lanzar proyectos propios es una experiencia que me permite probar muchas cosas y tener que aplicar constantemente mi diseño para generar negocio para mis proyectos. Es decir, necesito espabilarme, necesito probar y conseguir resultados para que ese diseño sea práctico y traiga dinero, traiga negocio. Y eso creo que me da una visión muy especial y muy global del diseño en cuanto a todo el negocio. Así que precisamente eso que antes intentaba separar es lo que ahora creo que supone el gran pilar de mi identidad como diseñador freelance. Y por ahí va ahora mi estrategia. Por otro lado, si algo he aprendido en estos últimos años es que una persona no entra en una web y compra un producto o servicio a la primera de cambio. Es totalmente normal, puede hacerlo si es una compra impulsiva, sí, pero yo no vendo productos o servicios de ticket bajo, con lo cual no son compras impulsivas, por lo que la conversión es ridícula. Si lo piensas, tiene todo el sentido. Pensemos fríamente, una persona localiza mi web en Google o como sea, entra, lee 4 cosas que puede ver ahí, ve 4 proyectos en mi portfolio y ¿qué? Esa persona no me conoce absolutamente de nada y no va a trabajar con un desconocido. La conversión para la mayoría de las webs de este tipo es ridícula y la mía, por supuesto, también lo era. Sin embargo, como te decía en el podcast anterior, me he dado cuenta de que, por ejemplo, este podcast es una manera de ganarme esa confianza de esa persona y llevarla a un punto en el que sí esté más dispuesto a contratarme.
eso demostraba aún más mi teoría, así que decidí que el objetivo de mi web, estudioiber.com, no sería que me contratasen, sino que se suscribiesen a mi lista de correo para yo, mediante podcast y contenido que voy generando, poder ir trabajando a conciencia ese acercamiento que acabe haciendo que esa persona esté en un punto óptimo para querer contratarme. Por no hablar de que como escribo los podcasts para generar posts que posicionen en Google, al final estaba teniendo más tráfico en la web de ignacioverges.com que en la de estudioiber.com. Y es la segunda web la que me da de comer, la que es mi negocio, así que este era un motivo de peso también para cambiar la estrategia y atraer visitas a la web correcta. Vale, ¿y cómo he planteado el diseño de esa web en base a esta estrategia que te cuento? Vale, pues el sitemap de la web es lo más simple y sencillo del mundo. Es una landing page principal cuyo objetivo es, como te decía, captar ese email. Un menú muy sencillo en el que solo hay dos opciones. Por un lado está la opción de la pestaña podcast. No hay nada de sobre mí, no hay nada de nada. O sea, si quieres conocerme, no hay mejor manera que escuchar este podcast, así que solo hay una pestaña de podcast. Y por otro lado hay otra pestaña que es la de traducir a inglés, porque ahora sí que viviendo en Países Bajos quiero abrirme puertas por allí y al final, aunque el podcast obviamente es en español y eso no me va a servir, sí que por lo menos tener una web de presentación en inglés. En la landing principal, si entramos ahí, todo está pensado, como decía, para ir contándote ese flujo que ya te he contado algunas veces que creo que tiene que tener una buena web para conseguir ese objetivo de que el usuario llegue a un punto en el que quiera dejar su email o lo que sea. Entonces, de primeras, si echas un vistazo rápido cuando entras a la web, lo primero que tienes que ver y que ves en la web ahora de Estudioiber es qué hago, o sea, te cuento qué hago rápido en 4 palabras para que si te interesa sigas leyendo y si no, no te hago perder el tiempo y te puedes ir. Después, toco el por qué, o sea, toco esos puntos de dolor del usuario y ahí he aprovechado mi experiencia que te contaba antes para centrarme mucho en que hay muchas webs que no consiguen resultados porque no hay una estrategia detrás, porque no hay un diseño que funcione. Y después te cuento cómo puedo yo ayudarte respecto a ese problema, enumerando de forma muy clara y breve los servicios principales que dependen de en qué punto llega un cliente, pues puedo ayudarle desde la estrategia de su negocio digital, o su identidad, o su web, o las 3 cosas a la vez. Seguidamente te muestro algunos proyectos y aquí sí tenía claro que no quería mostrarte muchos proyectos como hacía antes, no quiero que se distraigan y al final lo que he hecho es una selección de 3 proyectos representativos del portfolio y ya está. Y después está la llamada a la acción, que es fundamentalmente que tengo un podcast y que si quieres conocerme más, esta es la mejor manera, dejas aquí tu email y yo te iré contando más sobre mí. Ese CTA, ese call to action, o llamada a la acción, de suscripción, está en todas las páginas de la web, porque cada página en mayor o menor medida tiene que ayudar a conseguir ese objetivo de la web, que no nos olvidemos que no es otro que la persona deje su email para tener yo la oportunidad de presentarme de la manera que quiero. Luego te contaré la que he armado en este aspecto cuando alguien se suscribe y qué pasa ahí, ¿vale? Pero antes quiero presentarte el patrocinador de esta semana. Cuando empecé a grabar entrevistas de este podcast probé 1000 herramientas, que ya sabes que me gusta probar todo. Al principio recurría a lo típico, Zoom, Skype, pero era un absoluto fracaso cuando fallaba internet, fallaba la entrevista, todo fatal. Y todo esto cambió cuando probé Zencastr, que es la herramienta que uso desde hace casi un año más en todos mis podcasts. Con Zencastr te olvidas ya de los problemas de internet, porque lo que hace es grabar en local en el ordenador de cada uno. Además es súper sencillo, no tienes que instalar nada, ni tú ni el entrevistado, simplemente le envías un link y ya está dentro. Y por si esto fuera poco, puedes descargar también el vídeo y el audio por separado, cosa que es muy interesante para luego editar, pero es que además tiene una herramienta incluida de postproducción en la que puedes editar de forma sencilla tus podcasts si lo deseas, ¿vale? Bien, pues si quieres probarlo, para los oyentes este podcast Zencastr se ha enrollado y nos ha dado un 30% de descuento para los 3 primeros meses. Y para conseguirlo solo tienes que acceder a zen.ai/spoiler, zen con Z, o hacer clic directamente en el enlace que te dejaré en la descripción de este episodio. Y si tú también quieres patrocinar este podcast como los amigos de Zencastr para que comparta tu proyecto con esta magnífica comunidad de emprendedores, diseñadores y gente a la que le gusta el desarrollo personal en general, en mi web ignacioverges.com
bueno, ahora en mi web estudioiber.com, podrás consultar ahí las condiciones en la pestaña de patrocinios. Seguimos con el diseño de la identidad. El siguiente paso, ya te he contado cómo está armado el sitemap de la web y ahora tocaba esa identidad, esa parte visual. Bien, pues en esta parte he sudado bastante porque siempre me cuesta muchísimo diseñar una identidad para mí. Es doloroso. De hecho, esta semana he explicado un tuit con una reflexión que es que creo que el motivo por el que cuesta tanto es que no tienes perspectiva cuando diseñas algo que te tiene que identificar a ti. En cambio, con un cliente sí tienes esa perspectiva para analizarlo desde fuera, captar su esencia y representarla en una identidad, pero cuando lo haces para ti no la tienes. Y yo no sé al resto de diseñadores, pero a mí me cuesta mucho. Así que decidí no complicarme y tirar a una identidad minimalista, ya que si no tengo claro qué expresar, es mejor que no exprese mucho, que sea neutra y así evitemos transmitir una imagen equivocada. Mi diseño además se suele caracterizar siempre por este lema de menos es más, de ser funcional, así que además cobraba mucho sentido esto también, o sea, me representa también. En primer paso elegí una tipografía con serifa para transmitir esa elegancia que creo que me identifica en el diseño también. Y con esa misma tipografía construí el logo de Iber, que solo tiene un detalle sutil. Y es que el punto de la I es una comilla girada que representa como un ojo, ya que creo que ese ojo de analizar bien a un cliente y saber captar bien su esencia y lo que necesita creo que es algo que todo diseñador debe tener, pero es que por otro lado, está feo que yo lo diga, pero es que es algo que siempre han destacado de mí mis clientes, que siempre doy en el clavo y capto la esencia rápido de lo que necesitan. Así que si me lo dicen mis clientes, yo les hago caso porque el cliente siempre tiene la razón. Y en la landing además destaca ese texto con esa tipografía con serifa centrado al medio, con estilo de prosa, en el que pongo la tipografía a un tamaño considerable para destacar la belleza y el ritmo que aporta esta tipografía al texto. Quiero que el texto sea bello y que apetezca leerlo y que el diseño aporte ese plus para que alguien sienta las ganas de querer leer ese texto hasta abajo. El texto es el único protagonista nada más entrar a la web, de hecho, como verás. Y además esto está también muy pensado para que la adaptación a la versión móvil sea óptima. En cuanto a los colores, pues blanco y negro son los colores principales y como contraste destaca el naranja. El naranja lo llevo usando ya tiempo y es por varios motivos. El primer motivo es porque a nivel neurocientífico es un color que está demostrado que expresa energía, vitalidad e innovación y creo que son rasgos con los que me siento muy cómodo. Pero es que además también se suma que es el color que usaba Dieter Rams como color emblema en sus diseños, así que esto también hace que sea un motivo también por el que lo use, porque me identifico mucho con la manera de entender el diseño de Dieter Rams y todo ese movimiento que hubo. Y vale, y que ya tenemos la identidad, ya tenemos el sitemap, ya tenemos toda la estructura de la web. Y ahora, por último, lo que hice fue crear esa secuencia de bienvenida. ¿Qué pasa cuando un usuario entra en mi web, consigo el objetivo de esta web, que recordemos que no es que me contraten, sino que dejen su email, y lo dejan? Vale, ¿qué pasa? Por supuesto, el objetivo último es que me contraten, ojo, pero no está, como te decía antes, un usuario preparado en ese primer momento porque no nos conoce de nada. Entonces, lo que he hecho es confeccionar una secuencia de bienvenida de 7 emails que se envían automáticamente en los 21 días posteriores a que alguien se suscribe. Para trabajar esta secuencia me he basado en los 5 niveles de conciencia de Schwartz del potencial cliente. Y así, de forma ordenada, cada email da un paso más en ese acercamiento. Los emails están basados en una historia con un aprendizaje detrás, en la que va acompañado un podcast seleccionado de los que ya he ido haciendo, que representa eso de lo que te quiero hablar en ese preciso momento. Ahí en esos emails hay un solo CTA, que es un link que te redirige a un formulario en el que, a través de una serie de preguntas que te voy haciendo al posible cliente, me tiene que ir contestando y esto me va a ayudar a ir filtrándolo para ver si hay un encaje y si realmente podemos trabajar juntos o no. Y después de esos 21 emails, si no quieres contratarme todavía, o no quieres porque no quieres, siempre podrás quedarte en esa lista en la que seguiré ocasionalmente contándote cosas de interés mediante el podcast y el email marketing. Y el objetivo último siempre será, obviamente, conseguir que tengas ganas de contratarme en algún momento cuando necesites algo de diseño.
o que acabes en mis proyectos paralelos, como tucerebroaldesnudo.com o lo que sea, obvio. Pero si no quieres, pues siempre podrás aprender algo, quedarte ahí, simplemente recibir el contenido, y a mí eso no me molesta para nada, o sea, puedes estar ahí. Así que nada, esto es todo el despliegue de la web, te he contado toda la estrategia, todo el proceso de cómo he diseñado todo y confeccionado todo para intentar conseguir ese objetivo. Pasado un tiempo te contaré cómo han ido los resultados, como siempre. Y si quieres cotillear esa secuencia y ver también el resultado de cómo está hecho todo el diseño, pues puedes hacerlo en estudioiber.com. Y nada más, si te ha gustado este episodio y conoces a alguien a quien le pueda ser útil, te agradeceré que lo compartas. Y para que el algoritmo nos trate bien, pues puedes darle like, dejar una reseña de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast y todas esas cositas que siempre ayudan. Dar las gracias otra vez a Zencastr por ser el patrocinador de este podcast. Recordad que tenéis un 30% de descuento si queréis probarlo para los 3 primeros meses con el código SPOILER, o si prefieres haciendo clic en el enlace que te dejo en la descripción abajo. Y para cualquier cosa pues puedes encontrarme en estudioiber.com. Esto es todo. Mil gracias siempre por escucharme y nos vemos pronto.